Buenos días con todos los alumnos. Vamos a proceder a llamar a la lista. Alinaga Tenorio, Presente, doctor. Buenos días. Emituma Franco, Emituma Franco, Antón Vargas, Presente, profesor. Buenos días. Aranda Lucen, Aranda Lucen, Atochado Silva, Presente, profesor. Buen día. Bastidas Enríquez, Presente, doctor. Buenos días. Campos Echabautis, Campos Echabautis, Cárdenas Guamaní, Presente, doctor. Buenos días. Cárdenas Ruiz, Carpio Molina, Presente, doctor. Buenos días. Córdoba Ruiz, Presente, doctor. Buenos días. Domínguez Joaquín, Presente, doctor. Buenos días. Enciso Escobar, Presente, doctor. Buen día. Estofanero Cuarite, Presente, doctor. Buenos días. Galván Fajardo, Buenos días, presente, doctor. Gamona Romero, Presente, doctor. Buenos días. Garay Mantilla, Presente, doctor. Buen día. Huarcaya y Cañaupa, Huarcaya y Cañaupa, Guayaní Ñáñez, Guayaní Ñáñez, Huipa Machado, Huipa Machado, Yamoca Domínguez, Presente, profesor. Buenos días. López Velázquez, Presente, doctor, buenos días. Manrique Iparraguirre, Presente, doctor, buenos días. Martínez y Nostroza, Presente, doctor, buenos días. Menéndez Altamirano, Menéndez Altamirano, More Alarcón, More Alarcón, Munive Manrique, Presente, doctor. Buenos días. Muñoz Rengifo, Buenos días, doctor, presente. Oblitas Vergaray, Buenos días, doctor presente. Ore Surichaki, Presente, doctor, buenos días. Otero Kruger, Presente, Otero. Pérez Jordán, Pérez Jordán, Presente, doctor. Buenos días. Raimundes Rosas, Buenos días, doctor, presente. Ruiz Usinávar, Presente, doctor, buenos días. Ríos. Santos Gómez, Presente, profesor. Buenos días. Silva Calle, Presente, doctor. Buen día. Talledo Ruidas, Ruidias, Talledo Ruidias, Valdés Maldonado, Presente, doctor Valdés. Buen día. Yupanqui Yanqui, Yupanqui Yanqui, Celada Borja, Presente, doctor. Buenos días.
Doctor Yupanqui, ¿no me llamó? Sí, varias veces. Voy a llamar de nuevo, ¿ya? Aimituma Franco. Aimituma Franco. Aranda Lucen. Disculpe, Yupanqui. Aranda Lucen. ¿Se encuentra Aranda Lucen? Sí, profesor, buenos días. Presente. Esta, pues. Campos Echabautis. Campos Echebautis. Huarcaya Ilcañaupa. Huarcaya Ilcañaupa. Yani Ñañez. Yani Ñañez. Juipa Machado. Presente, doctor. Buenos días. Menéndez Altamirano. More Alarcón. Talledo Ruiz Díaz. Yupanqui Yanqui. Yupanqui Yanqui Hilari. Yupanqui me contestó en antes. ¿Está o no está en la sala? Estamos comenzando la clase con 32 alumnos. Doctor Marco Antonio, disculpe, no sé si me escucha. Yupanqui, le decía presente. Sí, pero conteste en el momento que te llamo, por favor. Doctor, debe ser el internet. Bueno, hoy día vamos a ver el tema de hemorragia digestiva, tanto la hemorragia digestiva alta como la hemorragia digestiva baja. ¿Se logra escuchar? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Ok. Hoy día vamos a ver todo este tema y vamos a responder estas preguntas al final del tema. Ok, ténganlo ahí presente, esas 10 preguntas. Tómenle foto y conforme voy avanzando en las clases lo van a ir rellenando, por favor, ¿sí? Ok. Bueno, hoy día vamos a ver lo que es la fisiopatología de la hemorragia digestiva alta, baja. Vamos a ver la resolución de las preguntas al final por parte de ustedes y vamos a tener una síntesis del tema.
Bueno, como logro de aprendizaje, bueno, al final de este tema vamos a ver de que ustedes van a poder diferenciar entre la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja, así como las clasificaciones de cada uno y las etiologías más frecuentes que pueden presentarse tanto en la hemorragia digestiva alta como en la hemorragia digestiva baja. Entonces vamos a hablar un poco de los dos tipos de hemorragia del tracto gastrointestinal. En este caso tenemos la hemorragia digestiva. Acá todavía no estoy diferenciando entre hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. En general vamos a hablar de hemorragia digestiva, que su origen prácticamente es un sangrado proveniente del tracto gastrointestinal, o sea, cuyo origen anatómico se encuentra en ese lugar. ¿De dónde? Desde el esófago hasta el recto y ano. Entonces, se subdivide en relación al ángulo duodeno-yeyunal de Treitz. Este de acá es la separación de lo que es el duodeno, que hasta acá termina, y acá continúa el yeyuno. Y este ángulo nosotros le llamamos el ángulo duodeno-yeyunal. Y esto está sostenido por un ligamento, que es el ligamento de Treitz. Por eso nosotros le llamamos el ángulo de Treitz. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque este ángulo de Treitz divide a las hemorragias cuando es proximal al ángulo de Treitz, estoy hablando del esófago, estómago, duodeno, lo convertimos en hemorragia digestiva alta que tiene su clínica preponderante, y si es posterior al ángulo de Treitz, estamos hablando de yeyuno, ilio y colon, recto y ano. Estamos hablando de una hemorragia digestiva baja. Eso es hasta donde el término nosotros podemos decir. Actualmente hay otros términos manejables que por el momento yo prefiero manejarlo como hemorragia digestiva alta y baja, pero de todas maneras se lo voy a ir comentando conforme vaya pasando las diapositivas. Como es una hemorragia, naturalmente nos va a traer alteraciones hemodinámicas en grado variable. ¿Cómo alteraciones hemodinámicas? Simplemente nos puede traer, como es una hemorragia, nos puede traer deshidratación y nos puede llegar hasta el grado de tener un shock. ¿Qué tipo de shock? O de shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo volumen intravascular. Entonces ya nosotros hemos hablado del shock hipovolémico, y dentro del shock hipovolémico, cuando hemos conversado, prácticamente una de las causas es la hemorragia digestiva. Entonces, cuando yo clasifico la hemorragia digestiva, es muy importante porque cuando hablo de hemorragia digestiva no estoy hablando ni de la alta ni de la baja, solo estoy hablando de las dos. Lo puedo clasificar en alta y lo puedo clasificar en baja. Como les mencioné en esta parte de acá, puede ser proximal al ángulo de Treitz, y distal al ángulo de Treitz, hablando de hemorragia digestiva baja. Si bien es cierto, la hemorragia digestiva por frecuencia es más alta según la epidemiología que la baja, esto está comprobado, y posteriormente en un porcentaje se los voy a decir posteriormente. Entonces, hubo otros términos de la cual pusieron más adelante, que es hemorragia digestiva media. ¿Por qué pusieron este término? Porque nosotros, si bien recordamos, tenemos para diagnosticar una hemorragia digestiva de origen alto, proximal al ángulo de Treitz, nosotros tenemos este procedimiento. Y este procedimiento es una endoscopía digestiva alta, o también lo pueden conocer como videoendoscopía alta. Es un procedimiento de la cual entra con un tubo rígido desde la boca, y la caña, nosotros llamamos caña a ese endoscopio, llega hasta el término del duodeno. Hay algunas cañas más largas que utilizan unos gastroenterólogos que pueden pasar hasta cierta parte del yeyuno, pero lo normal es que ingresan hasta
todo lo que es el duodeno, desde el esófago. Entonces podemos ver el recorrido que va desde el esófago, podemos ver todo el estómago y podemos ver prácticamente todo el duodeno. Hasta ahí nosotros vemos de que con este procedimiento de acá podríamos diagnosticar hemorragia digestiva alta. Pero tenemos que ver también las hemorragias digestivas bajas. Y las hemorragias digestivas bajas utilizamos el procedimiento de colonoscopia. Este procedimiento de colonoscopia es un tubo que ingresa por el ano y prácticamente recorre todo lo que es el ano, recto, sigmoides, colon descendente, transverso, colon ascendente y tenemos también el ciego. Entonces, este procedimiento de colonoscopia me va a llegar desde el ano hasta el ciego. Y este procedimiento de endoscopia digestiva alta va a llegar desde la cavidad oral hasta el ángulo de Treitz. Entonces, si nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que hay cierta parte que todavía nosotros no hemos visto. No hemos visto ni el yeyuno y no hemos visto ni el ilion. Entonces, para esto se creó ciertos procedimientos más. La más conocida, la que nosotros vemos, es la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica simplemente es una pastilla que tiene cobertura transparente y dentro de ella tiene una videocámara. Entonces el paciente lo citan un día, le hacen tragar la pastilla y naturalmente esto va a recorrer todo el tracto digestivo. Desde la cavidad oral, va a pasar por el esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, recto y naturalmente va a regresar al centro endoscópico cuando lo haya eliminado con las heces. Y naturalmente ya esto, la videocámara ya grabó prácticamente todo lo que es el sistema del tubo digestivo. También tenemos otro que es enteroscopía con doble balón, enteroclisis por tomografía o resonancia magnética que también se utiliza. Pero actualmente los procedimientos diagnósticos tenemos la endoscopía digestiva alta, la colonoscopia para hemorragia digestiva baja y tenemos la cápsula endoscópica. Si es que por ahí algunos médicos dataron que encontraron un sangrado proveniente del yeyuno o proveniente del ilion, a eso lo consideraban como hemorragia digestiva media, pero ese término no ha sido muy bien difundido. Nosotros solo consideramos hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. También surgieron en el tiempo otros términos, ¿cuáles son? Lo que es la hemorragia digestiva oculta y la hemorragia digestiva de origen oscuro, se llama. ¿Qué dataron de esto? La hemorragia digestiva oculta significa de que el paciente, yo tengo una sospecha de hemorragia digestiva, pero que no tengo una evidencia objetiva del sitio de origen. O sea, ¿qué significa? Que a este paciente yo todavía tengo un sangrado, tengo un síndrome anémico, que el síndrome anémico ya lo vamos a hablar cuando hablemos de anemia, en su respectivo tema, un síndrome anémico, pero que yo todavía no le he hecho los procedimientos, no le he hecho una endoscopía digestiva alta y no le he hecho una endoscopía digestiva baja. ¿Qué va a pasar acá? Simplemente yo tengo otros exámenes que me pueden sugerir de la cual estoy haciendo una hemorragia digestiva. Por ejemplo, a este paciente le hice una prueba de TB, ¿no? Y esta prueba de TB no me salió positivo, que significa que estoy eliminando hemoglobina por las heces. Es un examen que yo voy a evaluar las heces y en ese examen me sale positivo, que me quiere decir que estoy eliminando sangre y que esto se está combinando con las heces. Entonces, yo todavía no le he hecho la endoscopía, yo todavía no le he hecho la colon. Entonces, a eso nosotros le llamamos una hemorragia digestiva oculta. Una hemorragia digestiva de origen oscuro es cuando yo voy a buscar
o yo tengo la sospecha de una hemorragia digestiva, pero que todavía no le he hecho los procedimientos pero sin hallazgos endoscópicos. O sea, ¿qué significa? Acá no le he hecho nada. Acá no le he hecho endoscopía digestiva alta. Acá no le he hecho colonoscopía. Pero acá sí. Acá ya le hice endoscopía digestiva alta y acá ya le hice la colonoscopía. Pero yo todavía sospecho de hemorragia digestiva, pero estos exámenes me han salido negativos. Estos términos tampoco lo utilizamos usualmente porque siempre encontramos algo en la columna o siempre encontramos algo en la endoscopía digestiva baja y lo clasificamos como hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Entonces nosotros tenemos clasificaciones. Podemos tener múltiples, pero estas clasificaciones son para la hemorragia digestiva en general. Podemos tener hemorragia digestiva de la cual tenga un sangrado agudo y un sangrado crónico. El sangrado agudo es un sangrado, por ejemplo, una úlcera duodenal que empezó a sangrar gran cantidad de sangre, entonces este paciente va a cursar con shock con hipotensión o va a cursar con una anemia severa. ¿Por qué? Porque el organismo todavía en una hemorragia aguda, su capacidad compensatoria todavía no puede resolver el problema. Entonces este paciente va a pasar a una alteración hemodinámica. En cambio, en una hemorragia digestiva crónica, solo se está perdiendo poca cantidad de sangre. Si bien es cierto, se está perdiendo hemoglobina, se está perdiendo sangre con las heces, pero ya el organismo tuvo esa ya capacidad para poder compensar este proceso de una hemorragia. Entonces, ese sangrado no es tan profuso. Entonces, ya el organismo, por su sistema, el sistema de renina-angiotensina, el sistema de catecolamina, el sistema nervioso simpático, el sistema de hormona antidiurética, ya empezó a funcionar. Entonces, una hemorragia digestiva aguda y una hemorragia digestiva crónica se diferencian por la capacidad compensatoria que tiene el cuerpo humano. Entonces, también puedo clasificarlo, esta hemorragia digestiva alta, en sintomática y en asintomática. Sintomática es porque veo la hemorragia, veo de forma visual que el paciente está sangrando, en este caso la clínica de hemorragia digestiva, ya sea hematemesis, ya sea hematoquesia, ya sea melenas. Esas son clínicas de hemorragia digestiva alta. Entonces yo puedo llamar hemorragia digestiva sintomática. O simplemente este paciente viene con una clínica de un síndrome anémico de forma aguda. Ahora, asintomática significa de que este paciente no presenta síntomas, pero yo encuentro un hallazgo de laboratorio importante que me hace pensar. Si no tengo ningún problema, por ejemplo, le saco un hemograma y le encuentro anemia microcítica hipercómica, yo puedo pensar que es una anemia ferropénica. Sí es cierto, pero yo tengo que ver de dónde está perdiendo hierro. Recordemos que el hierro puede estar perdiéndose por el tubo gastrointestinal y ahí puede estar eliminándose poca cantidad de sangre por el tubo digestivo y esto a la larga me va a ocasionar una anemia ferropénica porque si yo pierdo hemoglobina por las heces, estoy perdiendo hierro y al final esto me va a traer a una anemia microcítica hipocrómica. Entonces, por cualquier X motivo, yo me hice un examen de laboratorio, encontré una anemia microcítica hipocrómica y a esto le asocio de que le he hecho una prueba de TB no positivo, entonces yo puedo pensar que esto es una hemorragia digestiva y que necesito hacerle los procedimientos de una endoscopía digestiva alta o una endoscopía digestiva baja. Entonces, como les mencioné, entre una hemorragia aguda y una hemorragia crónica digestiva, yo puedo ver los sistemas compensatorios. Estos sistemas compensatorios ya los conocemos, ¿no? En este caso tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de la hormona antidiurética y el sistema nervioso simpático. Ya esos son sistemas conocidos de la cual en el shock hipovolémico ya lo hemos tratado.
En este caso, ¿qué va a pasar en estos pacientes que están perdiendo sangre? Simplemente el volumen intravascular va a empezar a disminuir y voy a tener una hipovolemia verdadera. Al tener una hipovolemia verdadera, que es por sangrado, va a empezar a estimular todos estos sistemas que me van a compensar este proceso. ¿Qué van a traer? Me va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona, como nosotros todavía sabemos, va a producir angiotensina 2 y va a producir aldosterona. Si yo produzco angiotensina 2, como ustedes ya sabrán, me va a traer vasoconstricción. Y si voy a liberar aldosterona en la corteza suprarrenal, esto me va a traer retención de sodio y agua. Si yo activo el sistema del hipotálamo y elimino hormona antidiurética por la neurohipófisis, esto de acá me va a traer retención. Recordemos que la hormona antidiurética tiene efectos en la retención más que todo de agua, no tanto de sodio. Y el sistema nervioso simpático se va a activar, va a ir a la médula suprarrenal y de la glándula suprarrenal naturalmente, y me va a liberar las catecolaminas, cuáles son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Y esto en el corazón van a activar los receptores beta 1 y esto me va a aumentar la frecuencia cardíaca y me va a aumentar la contractibilidad. Acá en los vasos va a estimular los receptores alfa 1 y esto me va a traer vasoconstricción. Al final, ¿qué voy a traer? Si ya elimino la aldosterona y la hormona antidiurética, estos dos me van a retener sodio, me van a retener agua, con el fin de aumentar la volemia. Y la angiotensina 2, la misma hormona antidiurética que también tiene efecto vasoconstrictor, las catecolaminas que tiene efecto vasoconstrictor y las catecolaminas asociadas a receptores beta 1 que me van a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, esto de acá, primero, la contracción de vasos me va a traer aumento de la resistencia vascular periférica y la contractibilidad, y esto me van a aumentar el gasto cardíaco. Por ende, me van a aumentar la presión arterial media. Esto es el fin prácticamente de este sistema compensatorio. Este sistema compensatorio va a ser de que si este paciente está perdiendo sangre, necesito este sistema compensatorio para mantener la presión arterial media. Y el paciente no se choque naturalmente. Ahora, tras una hemorragia digestiva, yo tengo que ver tres cosas. Primero, tengo que ver la clínica por la cual llegó el paciente, ver si el paciente está chocado, y si el paciente está chocado, o sea, con choque hipovolémico, primero debo estabilizar al paciente y posteriormente hacerle los estudios requeridos para entrar y poder detener el sangrado a través de una videoendoscopía o a través de una colonoscopía. Y ver lo que son las banderas rojas, que las banderas rojas me van a decir que esto posiblemente puede ser un sangrado por una neoplasia. Entonces, ¿qué hacemos en lo que es la anamnesis? Vemos las características del sangrado. Vemos la característica del sangrado, si es que esto es una hematemesis, si es que esto es una melena, si es que esto es una hematoquesia o si esto es una rectorragia. Al último ya les voy a decir cada uno qué significa y conforme va pasando el tema voy a ir explicándoles cada uno. Vemos la presencia de las banderas rojas. Estas son de acá abajo las banderas rojas. En este caso vemos si hay deshidratación, hipovolemia, que puede ser, que puede decirnos la cantidad de sangrado que tiene el paciente. El síndrome consuntivo, que es muy importante, que es la pérdida de peso de más del 10% en los 6 meses. Y esto me va a dar señales de que este proceso puede ser un proceso neoplásico. Sospecha de neoplasia, posiblemente por comer pacientes de carne humada y asociado a una edad mayor a 65 años, palpar una masa abdominal que también me hace sospechar de una neoplasia abdominal y puedo tener una anemia ferropénica o determinada que me puede decir que esta tumoración o esta neoplasia
está sangrando, pero así de forma leve y me va a ocasionar anemia ferropénica. Entonces, la bandera roja es muy importante, sí, porque yo voy a poder plantear el diagnóstico de que esto puede ser una hemorragia digestiva alta por una tumoración o una neoplasia. Antecedentes que promueven el sangrado, el consumo de alcohol y la disfunción hepática crónica, que esto me pueden decir un tipo de hemorragia digestiva alta que ya posteriormente les voy a mencionar. Y las características del hábito intestinal es muy importante y esto va con este proceso. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de hábito intestinal. Tenemos el tránsito intestinal acelerado y tenemos el tránsito intestinal reducido. Vamos a ponerle ese término. Lento mejor. El tránsito intestinal lento y el tránsito intestinal acelerado. ¿Por qué les menciono esto? Porque, si bien es cierto, yo tengo clínica específica de una hemorragia digestiva alta y tengo una clínica específica de una hemorragia digestiva baja, posteriormente les voy a explicar que tenemos la regla del 15%, de la cual hay síntomas pertenecientes a la hemorragia digestiva alta que me puede dar una hemorragia digestiva baja. Y hay un 15% de una clínica específica de hemorragia digestiva baja que podemos asumirla como una hemorragia digestiva baja, pero eso dependiendo del hábito intestinal, que posteriormente les voy a mencionar por qué. Entonces, ya pasemos primero a lo que es la hemorragia digestiva alta. Si ya tenemos el concepto de hemorragia digestiva, ahora vayamos al concepto de la hemorragia digestiva alta, que es el sangrado cuyo origen anatómico es proximal al ángulo de Treitz y incluye los sangrados que se encuentran en el esófago, en el estómago y en el duodeno. Ahora, esta hemorragia digestiva alta tiene características específicas. Los que están en amarillo, tenemos la melena, tenemos la hematemesis y más o menos debemos tener un síndrome anémico, que en la mayoría de casos en los sangrados siempre va a haber un síndrome anémico. La hematoquesia es propia de la hemorragia digestiva baja, pero como les mencioné, la regla del 15%. 15% de estos pacientes que tienen hematoquesia pueden tener una hemorragia digestiva alta y esto es debido a un tránsito intestinal acelerado. Porque en tránsito acelerado, recordemos, para que se forme la melena, la sangre debe estar una cierta cantidad de tiempo dentro del tracto digestivo. Pero si yo tengo un tránsito intestinal acelerado, esto no se va a formar la melena y se va a quedar como hematoquesia. La hematoquesia es un sangrado que tiene poco tiempo dentro del tracto gastrointestinal. Entonces, cuando mi paciente llega a la emergencia, que es donde van a llegar, porque naturalmente no es normal que un paciente empiece a vomitar sangre, y naturalmente el paciente va a ir de inmediato a la emergencia. Pero cuando llega el paciente te va a decir, doctor, he botado sangre por la boca. Ok, eso es lo primero que te va a decir el paciente. Entonces, yo tengo que saber diferenciar. ¿Por qué? Porque a la salida de la boca, yo tengo de dos sitios donde yo puedo eliminar sangre. Puede salir de mi esófago, o sea, del tracto gastrointestinal, o puede salir de los bronquios y puede salir de la tráquea. Y a esto, los dos salen por la boca y a esto nosotros le llamamos hemoptisis. Entonces, en la emergencia, cuando llegue el paciente por primera intención, nosotros tenemos que saber diferenciar. Esto es una metemesis, es el sangrado digestivo alto por una hemorragia digestiva, o es una hemoptisis por un sangrado del pulmón, o de los bronquios, o de la tráquea. Entonces, ahí tenemos lo que es la hematemesis. La hematemesis es fácil, tiene que ir precedida de náuseas y vómitos. Este es algo muy importante de la cual
van a poder diferenciar entre una hematemesis y una hemoptisis. Acá los dice, no tiene prurito faríngeo, o sea, no tiene escozor en la faringe y no tiene espuma. Recordemos que la sangre proveniente del pulmón, como la hemoptisis, tiene picor faríngeo y tiene la sangre espumosa, porque recordemos que esta sangre ha pasado hacia el tracto respiratorio y se ha combinado con el oxígeno. También tenemos sangre oscura y con restos alimentarios. Nosotros podemos saber entonces si es restos alimentarios, esto está proveniente del estómago. Debe tener un pH ácido por el ácido clorhídrico que se combina en la sangre. Y cuando yo le introduzco una sonda nasogástrica que va a ir hasta el estómago, voy a aspirar y voy a sacar sangre. Y puede ir asociado de melena. Si es todo esto es positivo, esto es una hematemesis. Pero si yo tengo prurito faríngeo, veo la sangre de que viene con espuma, tiene una sangre roja, brillante, a diferencia de la hematemesis, que es sangre oscura, y viene espumosa naturalmente por el oxígeno que se está combinando, y esto yo le saco el pH y tiene un pH alcalino, le pongo la sonda nasogástrica y no sale nada de sangre desde el estómago, esto está asociado a una hemoptisis. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos diferenciar entre una hematemesis y una hemoptisis. Si nosotros ya diferenciamos, hemos descartado de que sea una hemoptisis y esto es una hematemesis, entonces nosotros hacemos los procedimientos para poder diagnosticar una hemorragia digestiva alta. Nosotros también podemos tener melenas, y melenas son las heces oscuras que han pasado ya por todo el intestino en un largo tiempo, y estas son heces oscuras como el alquitrán, de olor penetrante como la brea y de consistencia pastosa. Entonces, eso nosotros le llamamos lo que es melena, a diferencia de la hematoquesia, que posteriormente le voy a decir sus características. Entonces, tenemos causas de la hemorragia digestiva alta. En este caso, en las causas de la hemorragia digestiva alta, yo puedo hacer dos clasificaciones. La hemorragia digestiva alta se puede clasificar de dos formas. Una, la que es no varicial, como lo estoy mencionando ahí, y otra que es la varicial. Es muy diferente a la clasificación de la hemorragia digestiva alta. Esta clasificación es de la hemorragia digestiva alta. Entonces, dentro de estas dos, la más frecuente, esta es la que naturalmente, esta es una clasificación etiológica. ¿Por qué? Porque la clasificación va a depender de la causa. Y entonces yo puedo clasificar la hemorragia digestiva en dos: hemorragia digestiva no varicial y hemorragia digestiva varicial. Como su nombre lo dice, varicial significa que el sangrado es por varices, ya sea que esas varices estén en el estómago o en el esófago. Y la no varicial es cualquier otro tipo de sangrado que no sea por varices. En este caso podemos tener que la más frecuente, la no varicial es la más frecuente en un 80%, y esto siempre es asociado a una úlcera péptica, que es la etiología más frecuente de la hemorragia digestiva alta en general, y aparte más frecuente es la hemorragia digestiva no varicial. También tenemos gastritis, duodenitis, esofagitis, síndrome de Mallory-Weiss, que son estas personas que tienen vómitos a repetición, y esto va a lesionar lo que es el esfínter esofágico inferior, se va a rasgar y va a empezar a sangrar. Malformaciones arteriovenosas y tumoraciones. El tumor gástrico también, que es muy importante, que es una etiología de la hemorragia digestiva alta no varicial. Y así hablamos de varicial, tenemos que tiene menos frecuencia y que están asociados las varices esófago-gástricas en los pacientes con cirrosis hepática, que ya lo hemos conversado también en su momento cuando hemos hablado de hepatopatía crónica. Que prácticamente estas varices esófago-gástricas ocupan prácticamente el 90%. ¿Que hay otro tipo de varices? Sí, también tenemos la gastropatía por hipertensión portal, y esto se asocia a varices gástricas aisladas.
Entonces, dentro de la etiología, ya les mencioné, la no varicial está asociado a una úlcera péptica, y la úlcera péptica tenemos dos. Hay una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. Y dentro de esto, la más frecuente es la úlcera duodenal, ¿no? Y, sin más mencionarlo, las varices esofágicas que me trae una hemorragia digestiva varicial, prácticamente lo tenemos en un 17%. Y tenemos también lo que sigue, una gastritis erosiva, que esta gastritis erosiva lo vemos en pacientes que están sufriendo estrés, gran quemados, pacientes en shock séptico, choque hemorrágico, sufren estrés, empieza a haber hiperclorhidria y esto va a lesionar las capas del estómago y va a empezar a formarse como heriditas dentro del estómago y esto van a sangrar. Gastritis erosiva. Y con ya menos frecuencia tenemos la duodenitis, esofagitis, cáncer gástrico y otras no precisadas porque no hemos encontrado el diagnóstico. Entonces, si ya tenemos esto, nosotros ya esto es para que ustedes se sienten y empiecen a leer, pero les voy a hablar al menos de la úlcera péptica, que es lo más frecuente. ¿No? Entonces nosotros para diagnosticar una úlcera péptica, porque nosotros vamos a poner hemorragia digestiva alta, a descartar enfermedad úlcera péptica, a descartar varicial por una cirrosis hepática. Entonces, si yo pienso en una úlcera péptica, yo tengo que ver algo muy importante. Tengo que buscar el consumo de AINES, de aspirina, y si es que este paciente ha tenido una úlcera anterior. Y aparte tiene signo de dispepsia y saciedad precoz. En el examen físico, lo más importante es preguntar si tiene hematemesis, melena, cómo está si el paciente está inestable o no estable, inestabilidad hemodinámica, ver si tiene taquicardia y hipotensión. Y en los laboratorios voy a ver si es que la hemoglobina está descendiendo, está aumentando la creatinina, posiblemente hay leucocitosis, porque en toda úlcera que se abre y sangra, los leucocitos van a aumentar, y si es que esto es por una úlcera, le puedo hacer una test de urasa positivo para identificar un Helicobacter pylori de la cual está asociado a la úlcera. Si es esto, si tiene la hemoglobina baja y estoy pensando que es una úlcera, este paciente tiene que ir a una videoendoscopía, una endoscopía digestiva alta. Y ya nosotros vamos pensando en cada uno con la anamnesis y con clínica que podemos ver otros tipos en este caso la varicial también, que es muy importante. Hay que ver ya si el paciente tiene consumo de alcohol, debilidad, mareo, síncope y ver estigmas de daño hepático, que es muy importante. Si vemos estigma de daño hepático en los pacientes con cirrosis hepática asociado a hematemesis, asociado a melena y también con la disminución de hemoglobina, yo puedo empezar que esta es una hemorragia digestiva alta de origen varicial y también necesito hacerle una videoendoscopía digestiva alta. Y sin más o menos el cáncer gástrico. ¿Por qué es importante que yo diferencie? Uno, porque yo tengo que diferenciar entre hemorragia digestiva varicial y una hemorragia digestiva no varicial. Bueno, muy aparte de esto, porque si este paciente ya vino chocado, antes de poder yo diferenciar, yo tengo que hacer primero la estabilidad hemodinámica. Recordemos que el paciente, si no está siendo compensado de forma inmediata, yo lo tengo que reanimar, y la única forma de reanimar son dos posibles cosas: o darle cloruro de sodio a 0.9% o transfundirle sangre, dependiendo de lo que tenga a la mano en ese momento. Sangre. Pero yo debo diferenciar entre varicial y no varicial. ¿Por qué debo diferenciar entre varicial y no varicial? Uno, por la mortalidad. Una hemorragia digestiva por varices esofágicas tiene más mortalidad que una hemorragia digestiva por una úlcera péptica o por una no varicial, que en este caso la mortalidad es mucho menor para una paciente con una hemorragia digestiva no varicial. ¿Por qué es importante también? Porque la hemorragia digestiva asociada a una úlcera péptica es autolimitada en el 80%. Significa que el sangrado va a limitarse.
va a cesar, va a cicatrizar esa úlcera. Pero en cambio, un sangrado por una rotura de una variz, en este caso, este sangrado va a volver. Termina el sangrado, pues pasa unas horas y vuelve a tener otra hematemesis. Entonces es recidivante. Entonces, ¿por qué necesito diferenciar? Este paciente todavía me da un lapso de tiempo para poderle hacer la endoscopia digestiva, pero a este paciente lo tengo que hacer de inmediato porque tengo que ligar esas varices de forma inmediata. Y el tratamiento, porque también me interesa diferenciarlo, porque el tratamiento entre los dos es distinto. A esto lo trato con IVP y a esto lo trato con octreotide. El fármaco este. Mientras yo no pueda diferenciar los dos, el tratamiento tiene que ir con IVP y tiene que ir con octreotide hasta que la endoscopía me diga que si es un sangrado varicial o es un sangrado no varicial. Entonces también, ¿no? También porque lo diferencio, porque si es un sangrado con varices tengo que darle antibiótico terapia profiláctica. Si es un sangrado digestivo varicial, es por varices esofagogástricas. ¿Y en quiénes debo buscar esas varices esofagogástricas para yo decir, oye, doctor, esto me parece más varicial? Cuando no tengo signos de disfunción hepática crónica. Ya tengo que ese paciente tenga ictericia, eritema palmar, tenga ginecomastia, atrofia testicular y alopecia pectoral. Estos son signos de hepatopatía crónica. Y si a esto le asocio signos de hipertensión portal, como disminución de las plaquetas, el vaso está crecido, tengo ascitis, tengo arañas vasculares, tengo circulación colateral, y esto me va a traer que tengan varices esofágicas como signo de hipertensión portal. Esto me va a determinar que la hemorragia digestiva, yo presuma, es varicial. Y entonces ahí con todo, en otras palabras, más sencillo. Si es un paciente cirrótico, el tratamiento va a ir más dirigido hacia una hemorragia digestiva varicial. Pero, ya hablando de medicina con manejo de expertos, o sea, lo que he visto en todo este tiempo de hemorragia digestiva alta, los cirróticos también pueden tener unas úlceras pépticas. Y en todas las endoscopías digestivas altas que he visto, al menos por experiencia, los cirróticos tienen más frecuencia de úlcera péptica. Es por eso que en un paciente cirrótico, a menos a mi parecer, debería recibir tratamiento con los dos, hasta que entre en la endoscopía digestiva alta y me determine cuál de los dos es. ¿Es una no varicial o es una varicial? Y naturalmente, si es, por ejemplo, es no varicial, es por una úlcera péptica, el octreotide lo tengo que suspender. Pero si es varicial, encontrado varices, lo dejo el octreotide y le suspendo el IVP. Es la forma como se maneja la hemorragia digestiva alta intrahospitalariamente. Entonces, al diferenciar hemorragia digestiva alta, varicial y no varicial, tenemos factores de riesgo, ¿no? ¿Quiénes tienen más riesgo de sangrado? En este caso, el que haya tenido un sangrado previo, o sea, que ya tuvo una úlcera anterior y que ha vuelto a sangrar, los que toman anticoagulantes, los que toman dosis altas de AINES y los abuelitos. Con mayor frecuencia, los usuarios de corticoides. Estos de acá son muy frecuentes para que este paciente tenga riesgo de sangrado por una nueva úlcera péptica. En cambio, la varicial, tenemos que ver que este paciente primero tiene varices, pero para que esta varices tenga el riesgo de sangrado, tiene que ser por encima de 5 milímetros, que se considera una variz grande y con riesgo de sangrado. Primero, la gravedad de la cirrosis hepática. Si tenemos la cirrosis hepática, tenemos CHAI A, CHAI B, CHAI C. Según esto, el CHAI C tiene mayor probabilidad de que esas varices sangren. Y vemos la presencia de manchas rojas de Weil, que son puntos rojos que se encuentran en las varices,
que me da la señal de que estas varices están pronto a sangrar. Entonces, tenemos factores de riesgo para hemorragia digestiva alta si se diferencia en varicial y se diferencia en no varicial. En no varicial, el factor de riesgo que me va a llevar al sangrado. Hablemos de hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja es el sangrado. Un momentito. Es el sangrado cuyo origen anatómico es distal al ángulo de Treitz. Yeyuno, ilion, colon, recto y ano. Entonces, ante esto, puedo tener rectorragia. Esto que dice proctorragia es sinónimo de rectorragia. Tenemos la hematoquesia y tenemos el síndrome anémico. Recordemos que le dije que la clínica tanto de la hemorragia digestiva alta como de la hemorragia digestiva baja era distinto. Si hemos visto en la diapositiva anterior la hemorragia digestiva alta, tenía como clínica principal la hematemesis y la melena. Acá en la hemorragia digestiva alta tenemos como clínica principal la rectorragia y la hematoquesia. Y un síndrome anémico también porque estamos perdiendo sangre. Puede presentarse melena, como le dije, la regla del 15%. Sí se puede presentar como melena, pero ¿en quiénes? En pacientes que tienen un tránsito intestinal lento. Recordemos que para que se forme melena, la sangre tiene que pasar gran cantidad de tiempo dentro del tubo digestivo. Y si tengo un tubo digestivo de tracto acelerado, esa sangre se puede eliminar y puede tener características de una hematoquesia. ¿Qué me puede decir que es una hemorragia digestiva alta también? Que esa sangre no ha pasado el suficiente tiempo para convertirse en melena. Entonces, igual, como le mencioné para hemorragia digestiva alta, yo tengo que diferenciar entre rectorragia y hematoquesia. ¿Y por qué los tengo que diferenciar, doctores? Porque si al final los dos son signos que van del tracto digestivo, ¿Por qué? Porque me van a decir el nivel de sangrado. Por ejemplo, una rectorragia es un sangrado rojo vivo, rutilante, brillante, y que puede que no se elimine con las heces, porque la rectorragia puede estar combinado con heces o no. Pero si es que yo he hecho deposiciones y no he visto en el water, no he visto nada de sangrado, solo veo mis heces, pero en el momento que yo me voy a limpiar empieza a manchar todo el papel de sangre. Esto es una rectorragia. ¿Por qué le digo rectorragia? Porque este sangrado es proveniente del recto o posiblemente de una fisura anal, en este caso en el ano. Pero la hematoquesia ya es un sangrado más anterior. En este caso puedo tener sangrado del colon, ya sea el colon ascendente, transverso, que usualmente me dan hematoquesia. Y esta característica de la hematoquesia es distinta, ¿no? Es de color rojo vinoso o como el café. Como el vino, es lo más usual que nosotros podemos usar. Si vemos sangre, ya sea combinada con las heces o ya sea sola, el color es el que me va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque si veo en las heces, veo que está como color vinoso, eso es una hematoquesia. O ya hizo deposiciones y después presenta un sangrado, y este sangrado es de color vino. Entonces, esto es una hematoquesia. Como dice acá, puede estar asociado con las heces o no. Entonces, en la hemorragia digestiva alta no tengo clasificaciones. Esa hemorragia digestiva alta y simplemente tengo que ver de dónde está sangrando. En este caso, es muy importante, acá lo pone, paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico tiene una causa muy frecuente de sangrado, que es el divertículo de Meckel, que ya en pediatría lo van a ver. Y otros, ¿no? Como pólipos juveniles, cuadros inflamatorios intestinales y otras patologías más. Pero en una persona adulta ya cambia mi etiología. En este caso tenemos la diverticulosis, o también llamado enfermedad diverticular, y también tenemos las patologías anorrenales, que el más frecuente son las enfermedades hemorroidales. En este caso son las hemorroides y las diverticulosis.
Esto también podemos llamarle enfermedad diverticular. Podemos también isquemia intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, podemos tener tumores en el yeyuno, colon, ilion, recto y alteraciones vasculares, ¿no? También estos están para que lo lean poco a poco en casa, pero vamos a darle los más importantes. En este caso, la diverticulosis, que se da en personas que son ancianas, tienen dolor abdominal de tipo cólico, que usualmente este dolor es en la fosa ilíaca izquierda, pero algunas veces puede estar asintomático. Entonces, en el examen físico yo voy a ver hematoquesia, posiblemente pueda haber melena tras un tránsito intestinal lento, y voy a encontrar una anemia microcítica hipocrómica. Usualmente encontramos una anemia aguda. En este caso, acá ya tengo que preparar a este paciente para que vaya a una colonoscopía, que es un procedimiento distinto a lo que yo tengo para una hemorragia digestiva. Hemorroides. Ya bueno, las hemorroides fácil son los hemorroides a veces hasta salen y lo vemos en el momento que nosotros hacemos el examen del tacto rectal y lo vemos las hemorroides prominentes. Puede ser un sangrado indoloro, sensación de humedad en el ano, puede tener pruritos, empieza a rascar el paciente, no entiende por qué está teniendo esa sensación de picazón a nivel anal. Y al examen físico podemos encontrar las hemorroides prolapsadas simplemente abriendo el pliegue anal y lo encontramos ahí en las hemorroides prolapsadas. Y encontramos anemia. Entonces acá también debería este paciente, si es por una hemorroide, pues debería ir a una proctoscopía. No necesariamente, si ya sabemos que es hemorroides, no le vamos a hacer la colonoscopía que entre el tubo hasta ver todo el tubo digestivo, no solo necesitamos ver el recto. Por eso este procedimiento le llamamos rectoscopía. Y la fisura anal, isquemia mesentérica, la colitis isquémica, la enfermedad de Crohn, las colitis ulcerosas y neoplasias también puede dar sangrado digestivo bajo, pero esto dependiendo del origen que es distal al ángulo de Treis. Entonces tenemos, ¿qué voy a hacer en una hemorragia digestiva baja? Primero, si el paciente viene chocado, viene con gran cantidad de rectorragia, perdió gran cantidad de sangre, tengo que hacerle la estabilidad hemodinámica y la reanimación. ¿Con qué? Con cloruro de sodio, con agua, en otras palabras, y si es mucho el sangrado, tengo que ponerle depósitos de sangre. Tengo que localizar el sitio de sangrado y para esto tengo que descartar, si yo quiero localizar el sitio de sangrado en una hemorragia digestiva alta, tengo que descartar patología periorificial, en este caso ver el ano de inmediato. Si es una rectorragia, tengo que ver si no sea una fisura anal para poderlo cauterizar de inmediato, o ver si es una hemorroides y poder hacerle y ligarlo de una forma inmediata, o hacerle exámenes. La angiotomografía no es muy porque en los hospitales no tenemos angiotomografía, pero sí tenemos esto. La colonoscopía o la proctoscopía. Tenemos estos dos exámenes de inmediato para poder localizar el sitio de sangrado y naturalmente poderle dar el tratamiento que no siga sangrando y el paciente no se siga chocando. Y dependiendo del estudio, pues sangrado, si ocasiona choque, ocasiona inestabilidad hemodinámica, este paciente debe ir a un estudio hospitalario, debe quedarse hospitalario. Si este sangrado no le ocasiona un estado de choque, el paciente puede ir a casa y los demás estudios se pueden realizar en casa. Acá vemos ya los diferentes tipos de sangrado que se puede tener en el tubo gastrointestinal. En este caso tenemos la rectorragia. Como ya hemos visto, es una hemorragia digestiva originada en el recto, con sangre roja, viva, fresca, brillante, aislada, y puede estar junto con las heces o puede estar aislado de las heces. La hematoquesia es la eliminación de deposiciones sanguinolentas o sangre rojo vinosa que puede estar aislada o también puede estar junta con las heces.
La melena es una deposición negra, como el alquitrán, de consistencia pastosa, de olor fuerte, penetrante, como la brea, y esto es asociado a hemorragia digestiva alta. La hematemesis es el vómito, muy importante, vómito de sangre, de contenido sanguinolento, puede ser un rojo brillante, o sea, puede ser sangre, o puede ser tener una coloración de granos de café. En este caso, antiguamente los granos de café se guardaban en borras y por eso que le llamaban vómito borráceo, ¿no? Que también es una característica de una hemorragia digestiva. Hemoptisis, ya sabemos, que es el sangrado que viene proveniente de la boca debido a una hemorragia originada de la tráquea, bronquios, parénquima pulmonar, que puede presentarse aislada o en el contexto de una tos. Por eso le llamamos sangrado hemorroico. Y la disentería es ya distinto porque en este caso tenemos un paciente con diarrea de la cual se acompaña de sangre, pero eso también se acompaña de mucosidades, ¿ya? Y se asocia a una inflamación de colon y de orina. Siempre es bueno preguntar cuando tengamos un sangrado rectal, siempre es bueno preguntar si estamos con diarrea, porque y esto asociado a fiebre y a otras clínicas más, podemos estar entendiendo disentería, y esto no es una hemorragia digestiva, simplemente ese proceso de la cual la diarrea, una Escherichia coli enterohemorrágica, está ocasionando lesión de los enterocitos, y esto me está ocasionando estas deposiciones líquidas con sangrado. Ok, chicos, tienen unos minutos para poder responder estas preguntas en 10 minutos, y lo voy a ir llamando uno por uno. A ver, Aguinaga. Leslie Maylin Aguinaga Tenorio. Sí, doctor. La primera pregunta, por favor. Dame tu respuesta. Ok. Hemorragia digestiva. Bueno, sabemos que la hemorragia digestiva va a ser el sangrado que va a tener un origen anatómico y básicamente se va a ubicar en el tracto gastrointestinal. ¿De qué comprende hasta qué comprende? Ok. Comprende el ángulo duodenal. Creo que usted mencionó el yeyuno, ilio. Estamos hablando de la primera pregunta. Ah, ah, Tienes la respuesta. Antón Vargas. ¿la primera? La primera pregunta. No se te escucha, Antón. Es un sangrado que se ubica en el tracto intestinal, Ya. ya desde el esófago hasta el recto. ¿Desde dónde? El esófago hasta el recto. Ok, muy bien. Desde el esófago hasta el recto. Si bien es cierto, es un sangrado del tubo digestivo, esto puede sangrar desde el esófago hasta el recto o hasta el ano, Diana. ¿El ano no puede sangrar?
Diana. ¿El ano no sangra? José. José Armando Aranda Loncén. Sí, profesor. Respóndeme la segunda pregunta. Podría ser que se considere hemorragia digestiva alta aquella donde está localizada en el proximal al ángulo de Treitz, situada en la parte distal del duodeno. ¿La parte distal o proximal? Pamela. Pamela Yesenia. Pamela Estochar, ¿se encuentra presente? Pamela Estochado, ¿se encuentra presente? Pues si no, le voy a poner falta. No se encuentra. Bastidas Enrique. Presente, doctor. ¿Qué pregunta? ¿La segunda? La segunda pregunta. Ya. A ver, definición de la hemorragia digestiva alta. Bueno, ese es el origen más o menos, o sea, anatómico del sangrado que se encuentra en el ángulo proximal anterior del ángulo de Treitz, ¿no? ¿Qué comprende esto? ¿Qué comprende? ¿Desde dónde sangra y hasta dónde? Ya. El sangrado va de, por así decirlo, el alta proximal, 2/3 proximal del ángulo de Treitz, ¿no? Y bueno, va a comprender... El 2/3 no, el 2/3 es por la frecuencia. No te confundas. La frecuencia. Si yo le delimito el ángulo de Treitz proximal. Ya. Esófago, ¿no? esófago, estómago y duodeno. Ok. Listo. Dora Yulisa. Sí, doctor. Dora Yulisa. Ya Sí, tenemos, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya tenemos la definición de hemorragia digestiva, ya tenemos cómo defino hemorragia digestiva alta. ¿Yo cómo lo puedo clasificar, Dora? La tercera pregunta, ¿verdad? Las... Bueno, las clasificaciones de las hemorragias altas son las que se originan, ¿no? En el esófago, en el estómago y en el duodeno. Rita. A ver, Marisol. Marisol Gina. Gina Molina. Carpio Molina. Sí, doctor, buenos días. Ya, Marisol, tenemos la tercera pregunta que tu compañera no la responde. Clasificación de la hemorragia digestiva alta. Digestiva. Hablo de la baja, que era sobre el colon, el duodeno. ¿Qué tiene que ver? Estoy preguntando clasificación de la hemorragia digestiva alta. ¿Qué tiene que ver acá la baja?
Estás atenta en clase, Marisol. Dasha, Cassandra, Sí, doctor. la tercera pregunta. Ya, la clasificación de la hemorragia digestiva alta puede ser no varicial y varicial. Ok, muy importante. Déjalo ahí porque se lo voy a preguntar a otra persona. Está muy bien, Dasha. Emily, ladies. Sí, doctor. Emily, ¿estás de acuerdo con la clasificación de la hemorragia digestiva alta? Sí, no, no sé, no estoy de acuerdo. Tengo otra clasificación No yo. sabría decirle, doctor, porque yo encontré una clasificación que lo hace por grados, ¿no? Y lo hace por grados. Has estado atenta a la clase, le he explicado bastantes veces. Hay que estar más presente en la clase, por favor, ¿sí? Juliana, Alejandra, Enciso Escobar, Enciso Escobar a la 1, a las 2, a las 3. No se encuentra, lo voy a considerar falta. Estofanero, Juarite, Yannick, Bianca. Sí, profesor. Ok. Yannick, dime, si bien es cierto, hay hemorragia digestiva no varicial y no varicial, ¿por qué? ¿A qué me refiero con hemorragia digestiva varicial? Ah, poco estaba atenta a la clase. Son Oscar, las que son más mortales, las que se encuentran. ya pasó tu tiempo. Oscar, Ya, ya. Sí, doctor, buenos días. Oscar, la misma pregunta. Sí, doctora, es la dos clasificaciones es la varicial y no varicial y se determinan por su mortalidad y por su evolución, dependiendo de sus características. La pregunta es, ¿por qué yo digo hemorragia digestiva varicial? Porque se ocasiona a partir de distintas causas. Distintas cosas. Por ejemplo, la varicial se ocasiona por varices esofágicas. Ok, eso es muy importante, las varices esofágicas. Claro. La varicial te dice porque es dependiente de varices esofágicas. Así es, doctor. ¿Existe varices sobreesofágicas o también puede encontrar varices gástricas? Ya esto déjalo ahí nomás, Oscar. Ya, Paola. Paola Maribel. Gamonal, Romero, Paola, ¿se encuentra en clase? Sí ha estado, doctor, sino que la ha botado al internet, creo. Sí ha estado aquí. No, no importa si está, tiene que estar hasta el último. Gamonal, Romero, ¿se encuentra en clase? Le voy a poner faltas. Garay Mantilla. Sí, doctor, presente. Ok. Tu compañero me dijo... Vamos a la cuarta pregunta, mejor.
José, Sí, doctor. Mm, etiología más frecuente de la hemorragia digestiva alta. Cuarta pregunta. ya. Podría ser por la úlcera péptica, doctor. La úlcera péptica es la Claro, más en el frecuente 1%. dentro de todas. Y, a ver, Bueno, es Carlos esta. Sofía. Como doctor. No, ya otra persona. Está bien Ah, lo que tú dices, nada. está Carlos bien. Sofía. Sí, doctor. Carlos Sofía. La úlcera péptica, ¿en cuántas se divide? Se divide en 5 de acuerdo a su localización. 5. Se ha mencionado 5 la úlcera péptica. Hay su clasificación, serían 2, la gástrica y la duodenal. ¿Cuál es la más frecuente? Sería la duodenal. Y el duodenal está asociado a qué? Franco. Sí, doctor. Entre la úlcera duodenal y la úlcera gástrica, si bien es cierto, más frecuente es la duodenal, ¿por qué es más frecuente la úlcera duodenal y a qué está asociado? Es a una bacteria, ya más fácil. La bacteria Entericia coli. Escherichia coli. Dios. No, Ya pasó Doctor, no, tu ¿podría oportunidad, participar? le faltó tu oportunidad. Estoy llamando uno por uno. María Magdalena López Velázquez. López Velázquez. Sí, doctor, presente. Ya. La misma pregunta. Si bien la úlcera duodenal es la más frecuente y en el Perú es endémico, ¿qué está asociado a esta úlcera duodenal? No sabré contestarle, doctor. Tiene que estar más atenta a la clase, por favor, ¿sí? Carla Doctor, ¿se puede Manrique y participar de para manera que voluntaria? primero voy a llamar lista, porque estoy llamando lista al final, quiero saber quiénes están o no. Sí, doctor, buenos Después días. de forma voluntaria pueden llamar todos, pueden participar todos, todo bien. Sí, doctor, aquí estoy. Buenos... Carla Manrique y para Aguirre. Sí, La ¿me misma escucha, pregunta. doctor? Sí. Dígame, doctor. Si la úlcera duodenal es más frecuente, hay un germen asociado a esto. ¿Cuál es? Sí, doctor. El Helicobacter pylori. Ok, muy bien. Heidi Martínez y Nostroza. Presente, doctor. Ya. Vamos a la quinta pregunta. Ya pasó tu tiempo. Angie Tamara Munive Manrique. Sí, doctor. La quinta pregunta. La úlcera péptica. La clínica más frecuente es una úlcera péptica. Hay que estar atenta a clases, por favor, ¿ya? Muñoz, Rengifo, Roger. Doctor, buenos días, presente. Ya. La quinta pregunta. La más frecuente, úlcera duodenal, ¿no? Helicobacter pylori y también pues, Clínica no es, clínica son signos y síntomas. Una úlcera es una clínica. no, doctor. Ya.
Dante. Oblitas. Dante Oblitas. Vergaray. Dante Oblitas Vergaray. Está considerado falta, por favor. ¿Ya? Ores Urichaki. Eva Almendra. Ores Urichaki, ¿está presente? Ores Urichaki, ¿está presente? Está considerada falta, Ores Urichaki. Otero Kruger. Cosech. Otero Kruger. Otero Kruger. Estoy considerando falta. Pérez Jordana Alexandra. Sí, doctor, presente. La quinta pregunta, Pérez Jordana. Sí, doctor, sería melena, hematemesis y bueno, la anemia, ¿no? Melena hematemesis, eso es suficiente. Muy bien. Melanie Raimundes Rosa. Melanie Estrella Raimundes Rosas. Melanie Raimundes Rosas, ¿se encuentra presente? Se le va a considerar falta. Por favor. Ríos Usinaba Giovanna. Más fuerte, no te escucho. Presente, bueno, buenos días. Dígame. La sexta pregunta. Procedimientos diagnósticos de la hemorragia. Digestiva. Bueno, uno podría hacer los procedimientos diagnósticos, serían los exámenes que podemos hacerles al paciente en laboratorio, ¿no? Como una disminución de hemoglobina o el aumento de la creatinina sérica, ¿no? Que serían los exámenes que nosotros podríamos pedir al paciente, ¿no? Y el otro mencioné un procedimiento específico para hemorragia digestiva. También podría ser la endoscopía. ¿Endoscopía qué? Endoscopía. No me acuerdo tal como le puse, pero es la endoscopía y también pues hacen los ¿Endoscopía qué? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre específico. Giovanna, ¿no? Sí, Giovanna. Yani. Yani Santos Gómez. Presente, profesor. Ya. El procedimiento para un diagnóstico de una hemorragia digestiva. Bueno, lo que considero más el procedimiento diagnóstico es la endoscopía gastrointestinal. Ya, pero ¿cómo se llama? Bueno. María Elena Antonella Silva Calle. Sí, doctor, presente. ¿Cómo se llama? La sexta pregunta, por favor. ¿La sexta? Sí, todavía estamos Bueno, ahí. para en este caso nosotros ver lo que es una hemorragia digestiva alta, como lo primero que deberíamos hacer es diferenciarla, ¿ok? Si es en este caso, como mencionaron, varicial y no varicial. Luego de ello deberíamos darle a nuestro paciente una estabilidad o en algunas ocasiones reanimación. Si se refiere, como mencionaron mis compañeras, una endoscopía, si más
si a lo que quiere llegar usted si se refiere a gastroduodenoscopía o gastroesofágica también, ¿no? Ya, el procedimiento se llama videoendoscopía digestiva alta, porque también tengo endoscopía digestiva baja. Ujú. Ya, eso se llaman los procedimientos. Naturalmente, la endoscopía digestiva baja tiene otro Ujú. nombre que se llama colonoscopía porque recorre todo el colon. Ok, Colonoscopía. sí. No, sería videoendoscopía si es para la sexta pregunta. Videoendoscopía digestiva alta. Más que todo para la pregunta 6. Valdés, Doctor, buenos días. Janet, la séptima pregunta. Ya, lo que es la definición de las hemorragias digestivas bajas. Esto Sí. se define cuando hay una pérdida de sangre en el tubo digestivo, ¿no? Cuando esto es a partir del origen distal del ángulo de Tay. Ok. ¿Y qué comprende? En el case, Todas las estructuras que normalmente es con los 2/3, ¿no? Más o menos del ángulo. No, ¿qué comprende distal al ángulo de Trace que me estás diciendo? ¿Qué estructura está distal al ángulo de Trace? Bueno, el tubo digestivo natural. Y ayuno, doctor. ¿Y uno nada más? Distal al ángulo de Trace solo encontramos el yeyuno. Bueno, el ángulo normalmente se va a estar ubicado. La pregunta es Bueno, directa. eso es Posterior o distal al ángulo de Trace, ¿qué estructuras encuentro y que me pueden ocasionar hemorragia digestiva baja? La pregunta es directa. Bueno, normalmente esto puede ocasionar lo que son hemorragias o sea, en la parte de la porción, ¿no? Vertical ascendente. Esto se va a dirigir lo que es en la asa yeyunal o en el ángulo duodo-yeyunal. Ya déjalo ahí, Janet, porque no me estás respondiendo la pregunta. Hilario. Yupanqui. Yupanqui, doctor. Sí. Sí. Comprende el yeyuno, el ilion, el colon, el recto y el yeyuno, ilion, Yeyuno, colon y el recto. ilion, colon, ciego, colon El ascendente, cielo, perdón. transverso, descendente, sigmoides, recto, ano. Y el ano. Es un proyecto muy rápido, chicos. Anatomía, por favor. Sí. Zoila. Presente, doctor. Zoila. La octava pregunta. Bueno, entre las etiologías primero debemos dividirlas entre aquellas que son más frecuentes en pacientes que son niños y en aquellos pacientes adultos. Entre ellas vamos a encontrar, por ejemplo, para los pacientes que son niños, una de las más frecuentes viene a ser el divertículo de Meckel, mientras que en los adultos vamos a encontrar las diverticulosis y aquellas patologías a nivel rectal o del ano. En este caso, las hemorroides y las enfermedades divertículas, ¿no? Que son frecuentes. Ok, la novena pregunta. Para cualquiera. Doctor, ¿yo podría opinar la novena? Apellido. Aymituma. Aymituma, tú no estás presente en la clase. No, sí, no alcancé la Ya lista, doctor. te he considerado falta desde el inicio. Otra Doctor, persona, por favor, ya te he considerado falta desde el inicio. ok, doctor. ¿Alguna otra persona? La pregunta 9, ¿que han estado presentes en la clase? ¿Los que han respondido también o no? Sí, los que han respondido también. Bastidas. Bueno, la clínica más frecuente de hemorragia digestiva baja es lo que es la hematemesis, proctorragia, hematoquesia
que eso, como usted lo mencionó, que era diarrea que viene por anemia, y también melena, que son heces de color negruzca y pastoso. Ok, anemia, diarrea no. Por eso, Hematoquesia y hematoquesis, rectorragia. proctorragia, hematoquesia y melena. Entonces. Ok, muy bien. ¿Tu apellido es? Bastidas. Bastidas, ya. La 10ª pregunta. Ya es fácil. La colonoscopía, doctor. Ok. ¿Apellido? Ríos. Ríos. La proctoscopía también, doctor. Y la videoscopía. Entonces, todas sus preguntas han sido la didáctica que vamos a tener, ahorita les menciono, voy a terminar primero esto. La hemorragia digestiva es la síntesis, ese sangrado de origen anatómico que se ubica en el tracto gastrointestinal, por favor, del esófago al duodeno. La hemorragia digestiva abarca las dos. Abarca la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva alta, sepárenlo, es el ángulo de Treis. Recordemos que el ángulo de Treis divide el duodeno con el yeyuno, y esto naturalmente es la hemorragia digestiva alta, ese sangrado que va desde el esófago. Hay algunos libros que consideran desde la cavidad oral hasta el duodeno. Y la digestiva baja comprende, como mencionó el compañero, yeyuno, ilion, ciego, cono transverso, ascendente, descendente, sigmoide, recto y ano. Y todo esto lo divide el ángulo de Treis. La etiología más frecuente alarga en una hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica, y dentro de estas está la úlcera duodenal. Y esta úlcera duodenal, por muchas historias, siempre está asociado a la infección por Helicobacter pylori. La hemorragia digestiva alta tenemos que dividirlas en pediátricos, porque tenemos el divertículo de Meckel, que es muy frecuente en niños, pero ya en adultos ya cambia a enfermedad diverticular, que es en ancianos, y en la patología anorrectal, donde destaca las hemorroides, la enfermedad hemorroidal. Y los procedimientos diagnósticos, pues en una hemorragia digestiva alta, en la endoscopia digestiva alta y la hemorragia digestiva alta, tengo que entrar por una colonoscopia, y acá le podemos agregar una proctoscopia.